El día de ayer nos dio tiempo de terminar los dos ejemplos de aplicación clínica en relación a alteraciones de la memoria. Pudimos ver los dos tipos de amnesia y también la enfermedad de Alzheimer, o nos quedamos en esta última. Apenas íbamos a comenzar el Alzheimer. Alzheimer. Entonces, a ver, permítame un momento, voy a abrir ese programa. Ajá. Entonces estamos aquí, capítulo 5. Ok. Aquí que tenemos. Aquí. Muy bien. Ahora les comparto ese programa. Lili, ¿me puedes compartir, habilitar para compartirles pantalla, por favor? A ver, cheque, por favor. Ya, gracias. Perfecto, gracias. Ajá. Ok, en la clase de ayer, entonces, la última diapositiva y contenido que pudimos revisar fue esta, la que se refiere, decíamos, a estas dos clases de amnesia, que obviamente no son las únicas, hay cuando menos otras 3, 4 variantes, pero que sí tienen que ver con cuadros que están un poco mejor estudiados y que se conoce cuál es la zona que se destruye o se lesiona para producir esa alteración de la memoria. En la anterógrada sabemos que es el hipocampo y aunque en la retrógrada también puede estar lesionado el hipocampo, se requiere la lesión del tálamo, porque de hecho la lesión exclusiva del hipocampo, si no afecta al tálamo, pues va a producir la amnesia anterógrada. En cambio, la lesión propia del tálamo con o sin la lesión del hipocampo produce la amnesia retrógrada. La siguiente patología, pues la incluimos debido a la gran relevancia que tiene esta enfermedad dentro del grupo que llamamos enfermedades crónico-degenerativas, en la cual, cuando revisamos el contenido de ganglios basales, incluíamos a la enfermedad de Parkinson como esta enfermedad que afecta lo que es la división motora del sistema nervioso. La enfermedad de Alzheimer pues es un ejemplo clásico de estas alteraciones de la división de integración, especialmente en lo que se refiere a la memoria. ¿Por qué? Porque es el componente número 1, de hecho el primero que empieza a manifestarse en la clínica debido a las alteraciones de tipo morfológico, tanto anatómico, histológico y bioquímico, que ya se ha estudiado y se conoce al menos hasta ahorita. ¿Qué tenemos? Esta es una enfermedad, por lo tanto, al ser una crónico-degenerativa, es una enfermedad de los pacientes más frecuentemente en la tercera edad. Eso quiere decir mayores de 60 años. Aunque hay formas que ocurren en adulto joven, por ejemplo, menores de 60 años, alrededor de los 50 años de edad, esos no son los casos más comunes. Y en ellos tiende a haber una cierta tendencia hereditaria. En cambio, los cuadros más frecuentes que a medida que las personas avanzamos en edad, el riesgo de desarrollar esta patología es mucho mayor, pues logra llegar al menos hasta ahorita de lo reportado a un 30% cuando los pacientes están entre su octava y novena de década de la vida, ¿verdad? Aumenta de una manera muy significativa. ¿Qué es lo que caracteriza a la enfermedad de Alzheimer y por qué la vemos en este momento como aplicación clínica? Fundamental porque la alteración de la memoria en forma de amnesia, y aquí tendríamos, y está la interrogante, que contestar. ¿Qué tipo de amnesia es la que desarrollan los pacientes con enfermedad de Alzheimer?
Es una amnesia anterógrada y eso significa que no pueden almacenar información nueva en el presente y en el futuro del resto de su vida. O es amnesia retrógrada y entonces eso significa, como lo vimos ayer, que es la información en cuanto a datos, conocimientos, saberes, pero también eventos, circunstancias que cada quien vivimos a lo largo de nuestra vida. Entonces aquí tendríamos que contestarnos qué tipo de alteración, qué tipo de amnesia en forma de olvidos empiezan a manifestar los pacientes con esta enfermedad. ¿Quién nos quiere comentar? Pues es la amnesia anterógrada, porque yo había escuchado que estos pacientes pueden tener recuerdos de su niñez o de su infancia, pero no pueden recordar a raíz de la enfermedad sucesos que han pasado con un lapso de tiempo corto. Jailene, ¿tú contestaste? ¿O quién me contestó? Y sí, fui yo. Ajá, es correcto, Jailene, ¿verdad? Sin lugar a dudas, lo que tú comentaste es correcto. Dayan y Mestri, a ver, los escuchamos primero, Dayan. Muy bien, Dayan, entonces eso es, dijéramos, una extensión, un complemento de lo que ahorita Jailene nos decía, ¿verdad? Que al inicio la enfermedad va a afectar a la memoria anterógrada, pero inclusive de la experiencia que te está tocando a ti vivir con esta vecina, hay también afectación en cuanto a los recuerdos pasados, es decir, la memoria retrógrada. Mestli, te oímos. Sí, doctora, yo igual había leído que se iban a presentar ambas, tanto la anterógrada como la retrógrada. Y eso es correcto. Sucede que esta patología, jóvenes, al ser crónica, es una patología que evoluciona a lo largo de muchos años, ¿verdad? Tan es así que se habla de décadas a veces del desarrollo de la enfermedad. Miguel Mayoral, también te escuchamos. Sí, gracias, doctora. Yo también, bueno, quería complementar la participación de mis compañeras, que hace poco leí que la afectación no solo puede darse en el hipocampo, y es la principal lesión, digamos, y la responsable de la pérdida de la memoria anterógrada, sino también estructuras adyacentes, como el giro fusiforme, me parece que era, que también estaba involucrado en precisamente el reconocimiento de patrones faciales, y era pues la explicación, bueno, parcial que le daban al fenómeno que comentó mi compañera Dayana. Y eso es cierto. Muchas gracias, Miguel. En realidad decíamos esta enfermedad desde el punto de vista clínico. Hace un rato comentábamos que es una enfermedad que tiende a presentarse con mayor frecuencia en el adulto mayor, ¿verdad? Personas de más de 60 años y que al ser una crónico-degenerativa, actualmente en la clínica se sabe o se ha establecido una evolución por fases. El mayor número de fases que ha sido descrito son 9 fases. Y por supuesto que esta alteración de la memoria va siendo progresiva, paulatinamente, de tal manera, ¿verdad?, que al principio se manifiesta, como lo vemos aquí, dentro de este recuadro, con esos primeros signos y síntomas como pequeños olvidos de actividades que son cotidianas. Es como decir en un momento dado, ¿verdad? ¿Dónde dejé las llaves de mi carro o de mi casa? ¿Verdad? O dónde puse mi celular o el cargador. Actividades cotidianas como nuestros alimentos,
sea, las personas empiezan a dudar, ¿verdad? Y a tener el sonido de que ya desayuné o no desayuné. Y así, ¿verdad? Si tenían que hacer alguna actividad, no pueden en ese momento recordar si ya la ejecutaron o no, como por ejemplo, si se bañaron o no. Entonces, ¿qué otro aspecto va a afectar esta enfermedad? La pérdida de la memoria entonces empezaría con en forma anterógrada, una amnesia anterógrada, y a las últimas fases de la enfermedad, fundamentalmente las últimas 4 fases, la amnesia retrógrada. Inclusive puede empezar antes porque no hay un patrón exacto que sea común denominador a todos los enfermos. Y entonces eso altera importantemente y dramáticamente la vida y la calidad de vida tanto del paciente como de la familia y de quien lo cuida, porque en la segunda mitad de la evolución el paciente se vuelve completamente dependiente de que alguien lo asista, inclusive hasta para comer, para vestirse. Fíjense cómo hay lo que dice ahí en el punto número 3, alteración del pensamiento. Y entonces, ¿qué tenemos? Que a las personas, a medida que progresa su enfermedad, se les hace muy difícil concentrarse o planificar sus actividades que antes las hacían pues con toda capacidad, resolver problemas. De hecho, realizar las actividades diarias, inclusive, por ejemplo, el acto de vestirse, el acto de cepillarse los dientes o peinarse. A veces ellos se visten y se pueden poner doble o triple vestido, o camisa o playera, ¿sí? Pueden ponerse un zapato, ¿verdad? Y ponerse otro diferente. Mesli, te escuchamos. Sí, doctora. Bueno, solamente quería hacer como un comentario. A Ujú. mi abuelita le diagnosticaron Alzheimer. Entonces, cuando lo fui a visitar, pasaba eso, que cuando, por ejemplo, lavaba los trastes, se quedaba lavando un plato por mucho tiempo. Y en el caso de la comida, a veces no recordaba lo que había comido en ese mismo día y Así es. cosas así, pero sí recuerda el pasado. O sea, si le preguntas algo que pasó en hace muchos años, aún lo recuerda. Sí, y qué bueno que sea así, Mesli. Es cuando la familia tenemos que hacer, ¿verdad? Una labor muy fuerte porque es humanamente imposible que una sola persona o inclusive a veces 2 personas puedan cubrir las necesidades que tienen los pacientes con Alzheimer. Entonces se tiene que hacer una labor, ¿verdad? De equipo importante. Llega un momento en que es necesario contar con el apoyo de cuidador, cuidadora o inclusive de enfermería. ¿Por qué? Porque como vemos, ellos van a tener inclusive deterioro del lenguaje. También en las últimas etapas pueden hablar, no tienen problema de afasia, pero no pueden ellos tener un lenguaje coherente. Y uno puede notar en los pacientes cómo tratan de hacer el esfuerzo por encontrar la manera correcta de expresar lo que quieren decir y por supuesto que expresan otras palabras, palabras que no tienen seguramente, ¿verdad? Son las que expresan lo que quieren decir. Entonces es una patología de veras dramática. Lo que ahorita nos compartía Mesli es algo que uno lo observa. Los pacientes, igual Miguel Mayoral hace rato decía, ¿verdad? Van perdiendo la capacidad de reconocimiento hacia personas que las ven cotidianamente como quien las cuida, que en ocasiones es familia, pueden ser hijos, pueden ser hijas, sobrinos, alguien cercano a ellos, o pueden ser otras personas y llegan a desconocerlas y eso les genera mucho estrés a estos pacientes porque como no lo reconocen, llegan a desconocer, fíjense, esa déficit visual y espacial. Eso es importantísimo porque los lleva a ese punto final que tiene este recuadro, una confusión respecto al tiempo.
Si uno les pregunta qué fecha es o qué día o inclusive qué año, no lo pueden decir. Y el espacio, pueden permanecer en la casa donde han vivido siempre y ya en las fases finales no identifican. Y a veces por eso en el cuidado es tan importante tratar de que estos pacientes permanezcan en su lugar habitual, ¿verdad? Porque llevarlos a otro lugar es terriblemente estresante. Todo lo que es nuevo no lo van a poder procesar en sus mecanismos de memoria. Finalmente, la evolución al menos mínima de que se establece un diagnóstico llega a ser alrededor de 10 años. Y hay ocasiones en que este tiempo se duplica o se excede. Hay pacientes que si empezaron su patología a los 70 años, pueden tener una sobrevida de 90 años o más, ¿verdad? Con la enfermedad. Vean cuáles son las manifestaciones a nivel anatómico, macroscópico. Estas son figuras, pero son figuras que están elaboradas a partir de estudios post-mortem de pacientes que ellos mismos, cuando todavía conservaban su autonomía, o los familiares deciden donar sus encéfalos cuando fallecen, precisamente para aumentar el conocimiento y poder llegar a prevenir o curar esta enfermedad que está ya pronosticado, puede llegar a ser de hecho una especie de epidemia en este siglo XXI por muchos motivos. Uno de ellos, pues el comportamiento de la pirámide poblacional, que obviamente cada vez estamos más adultos mayores sobreviviendo más tiempo que el que había todavía el siglo pasado. Entonces vean, arriba está un corte coronal del cerebro, aparentemente sin la enfermedad, nos ponen ahí que está sano. Vean abajo, ¿verdad? Cómo hay una atrofia severa a nivel de lo que es la corteza cerebral. Vean cómo los ventrículos se alargan y cómo la región del sistema límbico, especialmente relacionada con el hipocampo, se atrofia significativamente. Del lado derecho es un esquema, pero es un esquema que también está hecho a partir de lo que sucede en el ámbito histológico, en el microscópico. Las neuronas se han detectado al menos estas dos alteraciones ya de una manera, dijéramos, reproducible, es decir, en los pacientes que se hace el estudio post-mortem, se observa eso. Uno es el depósito de estas estructuras que están ahí como con unos cilindros de color rojo, son las placas. ¿Placas de qué? De una proteína que se llama beta amiloide y se deposita en el espacio extracelular de las neuronas. Y en el espacio intracelular se van formando unas marañas u ovillos, como se les llama, y esos ovillos se ha visto que están constituidos o se forman cuando una proteína que se llama tau, T-A-U, se hiperfosforila. Y ambas, dijéramos, alteraciones a este nivel molecular es lo que produce la atrofia y la muerte de las neuronas. Aquí en esta figura, que es la que tenemos también representado eso, pues arriba en el lado izquierdo están de nuevo las imágenes de esos cortes para observar esa gran atrofia que sufre el cerebro, ¿verdad? En las partes, en las etapas finales sobre todo. Fíjense cómo se da aquí el énfasis de que hay una pérdida significativa de neuronas colinérgicas. Ahora que vamos a entrar al siguiente capítulo, pues vamos a recordar, ¿verdad? El efecto excitador que tienen estas neuronas, que están colocadas sobre todo en el tallo encefálico, en la protuberancia, hacia corteza cerebral, y se ha visto que hay una pérdida de esas neuronas. También está involucrado este proceso que conocemos como el estrés oxidativo. Y ahí es donde tanto en las neuronas colinérgicas como en el estrés oxidativo están enfocados a algunas de las medidas de tratamiento que no es curativo ni tampoco preventivo hasta ahorita, lamentablemente. Vean cómo en las imágenes que están en la parte central
Esas son fotomicrografías, o sea, ahí podemos darnos cuenta cómo ese depósito, que acá lo veíamos con estas zonas de figuritas como bastoncitos rojos, bueno, aquí están. Así es como observamos, ¿verdad? Estas placas de esa proteína beta amiloide. Hay un precursor de esta proteína, el precursor de la proteína beta amiloide, que aparentemente en los casos que son de etiología hereditaria, se ve que quizá la alteración del gen que codifica para ese precursor sea el que desencadene el cuadro. Del otro lado, pues es esas marañas, esas madejas, esos ovillos neurofibrilares se llaman así, ¿verdad? Porque afectan al citoesqueleto de las células, de las neuronas, y ahí nos está indicando, ¿verdad? Que es la proteína tau hiperfosforilada. No sabemos todavía por qué. En la figura de abajo, pues son dibujos iguales que estos que tengo acá. Finalmente, jóvenes, para terminar el tema y el punto en este último minuto de la clase y ya regresar con el otro, fíjense el tratamiento, ¿verdad? Bueno, no hay todavía una vacuna, por supuesto, ¿verdad? No tenemos tampoco el conocimiento final de cuál es la causa, por qué el estrés oxidativo provoca la muerte neuronal, por qué estas neuronas colinérgicas se atrofian. Es decir, hay muchos porqués, pero sí hay algún avance en el sentido de que cuando se detectó esa pérdida de neuronas colinérgicas, pues esto, sobre todo en las primeras fases de la enfermedad, el tratamiento puede, ¿verdad? De alguna manera la evolución volverse más lenta con inhibidores de la ACHE, que si ustedes recuerdan es la acetilcolinesterasa. Y ahí tenemos en México disponibles la galantamina, el donepezilo, que son los fármacos, y obviamente entre paréntesis los nombres comerciales que pueden cambiar. Y luego otro, que es para las últimas fases, antagonistas de los receptores NMDA, de glutamato. Y ahí está la memantina, un nombre comercial es el Eutebrol. ¿Por qué? Porque se ha visto que un exceso de liberación de glutamato lleva a un estado que se llama excitotoxicidad y eso provoca muerte neuronal. Entonces, por eso se está utilizando antagonistas de los receptores de este glutamato, para que si se libera mucho no actúe y no dañe las neuronas. Y eso, bueno, muy bien, jóvenes. Pues decíamos, de aquí en adelante, pues es otra más de las patologías que junto con el Parkinson, ¿verdad? No sabemos qué es lo que desencadene. Que sí se ha y se sigue promoviendo como medidas que pueden contribuir a que la enfermedad no se presente, una especie de factores de protección, pues sin lugar a dudas, la calidad de vida en cuanto a alimentación, la calidad de vida en cuanto a, a hábitos de utilizar las funciones cognitivas, ¿verdad? Calidad de vida en cuanto a, si estamos viendo ahí que los procesos de excitotoxicidad pueden bloquearse con estos antagonistas de los receptores NMDA. Si estamos viendo que hay un proceso de óxido-reducción, pues el uso de los antioxidantes. Vamos a escuchar, Dayan, ¿nos quieres comentar algo?
Ajá, no exactamente, Dayan. No hay un patrón único de expresión clínica ni evolución de los pacientes. O sea, que sea uniforme a todos los pacientes. ¿Qué es lo que sí sabemos ahorita, cuando menos en ese sentido? Y ahorita le doy la voz a Luis Octavio que nos comente lo que quiere decirnos. Que hay un predominio mayor en mujeres que en hombres, ¿verdad? Sin que el hombre tenga, o sea, no es que en los hombres no se presente la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Ah, no se, tampoco es un factor de protección, por ejemplo, las personas que ahorita están alrededor de 90 años, jóvenes, por el tiempo, fíjense, estamos en 2021. Si tienen 90 años, pues son personas que nacieron en la primera mitad del siglo pasado, o sea, alrededor, ¿verdad? De 1930, 1940. En esa época, jóvenes, a las mujeres como tratamiento de la menopausia se usaba, porque, pues, bueno, esto, acuérdense que los tratamientos van cambiando con las épocas. El tratamiento sustitutivo hormonal a todas las mujeres, sin importar cómo era su evolución, en esa época los ginecólogos les daban tratamiento sustitutivo con estrógenos, ¿verdad? Y los tomaban años. Y bueno, supuestamente eso debía de haber actuado como un factor de protección, de neuroprotección. ¿Por qué? Porque los estrógenos tienen ese efecto, tienen un efecto neuroprotector. Pero pues aquí no se cumple, ¿verdad? No se cumple porque hay muchas mujeres que ahorita están entre los 80 y 90 años que tienen la enfermedad inclusive ya en sus últimas fases y ellas recibieron ese tratamiento. Entonces no hay así como que un factor, vamos a imaginar la enfermedad de Graves, Basedow, que es la principal causa de hipertiroidismo en el adulto joven y que es 7 veces más común en la mujer. Ahí sí, Dayan, ahí sí está bien descrito que un factor precipitante es una situación difícil, una situación estresante, una situación de angustia, de algo, ¿verdad? Y se asocia con el desarrollo de la enfermedad. Pero aquí en el Alzheimer no, porque inclusive, eso sí, al ser crónica degenerativa, la enfermedad es paulatina. De hecho, al principio ni la misma familia lo identifica. ¿Por qué? Porque además, ¿verdad? Acepta uno quiero decir, la misma persona, y acepta la familia, quien convive con ello, oye, pues ya tiene 80 años, es obvio que se le olvide dónde dejó las llaves, ¿verdad? O que no se acuerde si ya comió, o sea, como que va aceptando uno que esos olvidos forman parte del proceso de envejecimiento. Y por eso muchas veces el tratamiento y el diagnóstico y tratamiento se retrasa. Y lo que sí se ha visto es que entre más temprano, cuando menos con las medidas que hay ahorita, ¿verdad? Estos fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, estos fármacos antagonistas de los receptores NMDA, no es lo mismo que el tratamiento empiece en una fase 3 de la enfermedad, ¿verdad? Una fase 4 ya a la mitad, a que el tratamiento empiece en las últimas 3 fases, de las 6 en adelante, ¿verdad? Hay mejor pronóstico entre más pronto sea el tratamiento. Y otras actividades también, jóvenes, las actividades cognitivas. Se les sugiere, ¿verdad?, dentro de la vida cotidiana de estos pacientes que, por ejemplo, en la medida en la que puedan, traten de hacer su actividad. Si saben tocar un instrumento, que lo toquen, que lean diario, ¿verdad? Que hagan, resuelvan crucigramas o sopa de letras, todo ese tipo, armen rompecabezas, todo eso, ¿verdad? Inclusive una de las actividades cognitivas que se ha visto que es muy buena es el aprendizaje de otro idioma, ¿verdad? Otro idioma, esa es otra actividad. Y es muy buena, no nada más en casos de Alzheimer. Perdón, Luis, por ahí estás, ¿verdad, Luis Octavio? Que Sí, doctor. Te oímos, Luis. Bueno, es que hace un tiempo yo había leído de esto del Alzheimer, de que según se estaba tratando de hacer una vacuna, pero se estaba retrasando.
Y el artículo también comentaba que los tratamientos principales eran, por ejemplo, el uso de acetilcolina A o los tratamientos contra la formación de placas amiloides, pero no habían funcionado y no se explicaban los científicos por qué. Entonces, por ejemplo, identificaron que en las personas con síndrome de Down, que tenían una trisomía en el gen APP, que es la proteína precursora amiloide, para evitar los ovillos de Tau, se intentó inhibir genéticamente, pero tampoco funcionó. Entonces, lo que mostraban sus estudios es que había una relación, al parecer directa, con las porfiromonas gingivalis, que son las de la gingivitis, por una posible infección que daban el estrés, que causaba una oxidación y eso causaba una fosforilación de nuestras proteínas a nivel neuronal. Fíjate, pues qué valioso comentario nos haces. Y eso es cierto, porque de hecho, como bien lo comentas, el gen que codifica la proteína precursora amiloide está en el cromosoma 21. Los pacientes que tienen síndrome de Down, eso es un factor de riesgo para que desarrollen también enfermedad de Alzheimer. Eso es cierto. Entonces hay mucho todavía que investigar, hay mucho todavía que detectar. El día de ayer, antier, Estados Unidos publicó un documento, son como 60 páginas, ¿verdad? De un programa que ellos le van a llamar así como que el programa o el proyecto de vacunación. Y aquí de lo que se trata es de que precisamente ver cómo todas las enfermedades infectocontagiosas puedan ser evitadas, prevenidas, al menos minimizada la posibilidad de complicarse clínicamente cuando el cuadro se desarrolle para el 2025. Y dentro de ese programa hay un área, ¿verdad?, en la cual van a dedicar una cantidad enorme de recursos económicos para también la prevención de las crónico-degenerativas. ¿Por qué, jóvenes? Porque esa es el contexto que a ustedes les va a tocar vivir como profesionistas jóvenes. Va a haber, ¿verdad?, más bien con esta pandemia ya se vio, ¿verdad? Y es casi seguro de que si no combinamos el cuidado de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, va a seguir habiendo un descontrol a nivel de lo que son los microorganismos que, como esa circunstancia, no sé si ya la vieron en biología molecular, de los genes saltarines, ¿verdad?, de Barbara McIntosh, que los ubicó, pero en plantas, en maíz, también ocurran, ¿verdad?, con los virus, y de hecho está ocurriendo, que son los hospederos. Entonces, eso a ustedes les va a tocar. De hecho, van a tener muchísimo campo, ¿verdad?, de investigación y de actuación. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias a todos por eso. Les voy a compartir ahora, cambiamos para irnos no me lo quiere abrir, sí, ya me lo abrió. Este capítulo que sigue es un capítulo más breve. Tiene dos contenidos. Ellos, obviamente, todos ustedes, claro, yo también, ¿verdad? Todos sabemos algo, inclusive porque además, pues lo llevamos a cabo cotidianamente. ¿Cómo qué? ¿Cuál es el contenido? El capítulo 6 se refiere a los estados de actividad cerebral. Y resulta que desde hace casi un siglo, ¿verdad?, un neurólogo alemán, Hans Berger, pudo registrar la actividad de las neuronas corticales. Y ese es el primer registro que se tiene de ese estudio, que en la actualidad y a partir de entonces le llamamos el electroencefalograma. Entonces, esa es la primera parte del contenido. La segunda parte son que, dependiendo de nuestro estado, nuestro nivel de actividad cerebral, especialmente cortical, va a depender nuestro estado de conciencia. Y entonces ahí en el tema 6.2 tenemos que fisiológicamente hay dos estados de conciencia en los cuales cada día de nuestra vida los desarrollamos, los dos. Uno, como dice ahí, es el estado de vigilia. El otro es el estado de sueño. Y claro que tenemos que estudiarlos a ambos. ¿Qué tenemos que saber
pues tenemos que saber, ¿verdad?, sus mecanismos, sus neurotransmisores, y antes de ello tenemos que saber, por ejemplo, del sueño, pues que hay tipos de sueño o fases, y que esos tipos o fases tienen etapas. Y tenemos que conocer de cada una de ellas sus características. ¿Para qué? Pues porque lo vamos a ocupar, jóvenes. Lo vamos a ocupar porque de ello, ¿verdad?, depende, por ejemplo, el que los pacientes que tienen la enfermedad que llamamos epilepsia, y más bien en plural, epilepsias, desarrollen la convulsión, que puede ser generalizada o puede ser focalizada. Puede ser una epilepsia de gran mal, ¿verdad?, que es muy común, o una epilepsia en forma de ausencia, ¿sí? El pequeño mal. El estado de coma, ¿verdad? Depende también del nivel de actividad de la corteza. Alteraciones del sueño, que son muy frecuentes, ¿verdad? Los problemas para empezar a dormir, insomnio. Pero el insomnio también es para mantener el estado de sueño las horas que me tocaría mantenerlo de acuerdo a mis condiciones biológicas, de edad, ¿verdad? De actividad que desarrollo. La narcolepsia, que aquí uno pensaría, pues esto tiene que ver con el patrón de sueño de las personas que se administran drogas adictivas. No, 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 no. La narcolepsia aquí, ¿verdad? También yo creo que todos ustedes ya lo saben, o la mayoría, es la condición contraria. Es cuando las personas tienen una hipersomnia. Y quiere decir que estando en donde estén, por ejemplo, aquí nosotros, ustedes y yo, de repente nos quedamos dormidos. Y es imposible evitarlo. Nos quedamos dormidos unos instantes y volvemos. Y eso, pues, obviamente complica la vida cotidiana. Entonces, vamos a avanzar y vamos a empezar precisamente con lo que es el electroencefalograma en estos últimos minutos de la clase. Tenemos que tener alguna referencia en cuanto a qué es el electroencefalograma. Y entonces, ahí en la figura que está en la diapositiva, en la parte inferior a la derecha, es del libro de Baer, y ahí nos dice que es el primer registro de un electroencefalograma en una persona, porque anteriormente a desde finales del siglo XIX, se habían tomado, pero en animales. Pero este neurólogo alemán, Hans Berger, que ahí se alcanza a ver bien, en 1929 presentó ese primer registro, y por eso a él se le considera el iniciador, o como también se les llama, ¿verdad? Se acostumbra a llamarle el padre de la electroencefalografía. ¿En qué consiste? O sea, un electroencefalograma. Bueno, pues nos dice aquí, ¿verdad?, que las fluctuaciones, oscilaciones, que son las ondas, que también se les llama ritmo, que se registra en la gráfica de este estudio, nos dice que depende de la suma de voltajes que son generados cuando se excitan múltiples neuronas a nivel de donde reciben su sinapsis, que es en las dendritas, ¿no? Muchas neuronas piramidales, fundamentalmente de la corteza cerebral. Es más o menos algo equivalente a lo que ocurre con el electrocardiograma, jóvenes. La imagen que tenemos del registro, pues no es la misma que una espiga de potencial de acción. ¿Por qué? Porque no se está registrando las fluctuaciones de voltaje de una sola neurona, sino que es una actividad eléctrica que está registrándose en vivo, in situ, se está generando dentro del cerebro a nivel de la corteza, ¿verdad? Y para que se pueda recibir por los electrodos de registro que se colocan, como lo tiene esta figura, ¿verdad? Son del texto de Baer. También el texto de Tres Guerres nos da estas figuras, ¿verdad? En las regiones de nuestro cráneo que se corresponden con los lóbulos de ambos hemisferios cerebrales. Y entonces esas letras pues tienen que ver si es lóbulo frontal, temporal, occipital, parietal, la zona auricular, etcétera. Y luego fíjense aquí muy importante, ¿verdad? Porque esos electrodos van conectados al equipo, al electroencefalógrafo,
pero parte de eso tiene que tener una amplificación de voltaje. ¿Y por qué tiene que tener una amplificación de voltaje? Porque si se registrara sin amplificador, pues no se vería nada. Necesitaríamos una gran lupa para estar viendo ahí las onditas. ¿Y eso a qué se debe? Pues a esto, jóvenes, a esto, ¿verdad? Esta figura que también es del libro de Bear, ¿verdad? Ahí tenemos cómo, pues esas sinapsis axodendríticas que están activas, pues están en el parénquima cerebral, en la corteza cerebral, pero si recordamos por arriba, o sea, recubriendo todo el encéfalo, pues están las meninges, las tres. Y por si fuera poco, en un sitio de ellas hay líquido cefalorraquídeo. ¿En dónde estará? Ahí el líquido cefalorraquídeo. En el espacio En el espacio subaracnoideo. subaracnoideo. Y eso es correcto, ¿verdad? Brenda y Jailene, es correcto en el espacio subaracnoideo. Y aparte, jóvenes, todavía tenemos la calota ósea, o sea, los huesos del cráneo. Y para terminar, todavía por encima, ¿verdad? Del cráneo en sí, de los huesos, pues está el cuero cabelludo. Entonces, imagínense, ¿verdad? Todas esas capas, pues hacen que la detección de las fluctuaciones de voltaje, pues sea muy pequeña. Y por eso aquí nuevamente está, fíjense la figura como está aquí, hay un amplificador, un amplificador. De hecho, ¿verdad? Fíjense en el pie de figura, les voy a pedir que ubiquen el tercer renglón del final hacia arriba y dice, solo si se agrupan los pequeños voltajes de miles de células, la señal es lo suficientemente grande para llegar hasta el cuero cabelludo, ¿verdad? Es suficientemente grande. Bueno, para concluir en esta clase, pues aquí está lo que vamos a ver y que les digo, probablemente ustedes de alguna manera pueden ya conocerlo. Y aquí vamos a ver cómo. ¿Cuáles son los ritmos u ondas que normalmente pueden registrarse? Y acuérdense que lo aplicamos a personas adultas. Y son estas 4. Se les dio nombres del alfabeto griego. Entonces, alfa, beta, teta y gamma. Perdón, y delta. Bueno, mencioné gamma porque es un quinto ritmo que también en determinadas circunstancias puede registrarse en los adultos, pero las que son más habituales son estas 4. Esta tabla comparativa que está al lado derecho, esa yo la hice, ustedes la pueden hacer a partir de que, pues de que lean el capítulo 60 de Guyton. Entonces ahí tenemos una columna con el nombre de la onda o ritmo, como también se le llama. Luego una segunda columna donde tenemos que ubicar con qué estado de conciencia se registran esas ondas. Luego una tercera columna, cuál es el número de ondas que se registran por segundo. Fíjense cómo en la figura ahí abajo está una barra que me está midiendo un segundo. Se les llama ciclos por segundo. La frecuencia se mide en ciclos por segundo y la unidad que mide esa frecuencia es el hertz. Se abrevia HZ, ¿sí? Luego está el voltaje. Y fíjense y sean cuidadosos, en la figura está también la barra que me indica que esa barra equivale a 50 microvoltios. No se vayan a confundir con milivoltios, ¿verdad? Porque si, imagínense que las ondas delta pues alcanzan hasta 200 milivoltios, ¿de qué tamañote tendría que ser el papel para poder registrar una onda de 200 milivoltios? Pues no alcanzaría. Entonces son microvoltios. Y finalmente la cuarta columna, en qué electrodos, de qué lóbulo se registran mejor esas ondas, ¿verdad? Aquí para terminar la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, no, pues ya se acabó. Discúlpenme, ¿verdad? Me volví a pasar este par de minutos, no debe de ser. Aquí nos vamos a quedar para mañana, jóvenes, ¿verdad? Lean y vamos a ver en qué estado de conciencia y vamos a seguir adelante con lo que corresponde al sueño. Que pasen buena tarde. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego.